Perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, mostrarles mi respeto, agradecerles la presencia de cada uno de ustedes, porque de verdad que iniciar una clase a esta hora o estar en clase a esta hora después de haber tenido una jornada laboral tan larga, de haber estado todo el día haciendo las cosas de la casa, es un poquito complejo, es cansador. Así que vamos a tratar de hacerlo lo más liviano posible, vamos a tratar de hacerlo de la forma más dinámica posible, con la intención de que podamos aprender también el máximo y rindamos una prueba como lo tenemos que hacer. Me gustaría saber de ustedes, conocer de ustedes, saber, trabajan en la casa, fuera de la casa. ¿Me presento? Por favor. Mi nombre es Margarita Pino, vivo en Rancagua y trabajo en la construcción. Soy jornal. Jornal. Tengo 54 años. Súper joven, pues. Súper joven. Y vivo sola. ¿Vive solita? Sí. Tranquilita. Sí, llegué recién. No alcancé a escuchar su nombre. Hola, buenas noches. Buenas noches, don José. Dígame, ¿qué clase está empezando ahora? Porque yo acabo de ingresar recién. Lenguaje. Ya, Comenzamos gracias. con lenguaje y literatura la primera clase. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Patricia. Mucho gusto, señora Patricia. Igualmente. ¿Cómo es su nombre? Tatiana. Tatiana Patricia. Buenas noches, señorita Tatiana. Buenas noches. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Marisol Torresilla y soy de acá de Rengo. Rengo. Sí. Qué maravilla lo que hace la tecnología, ¿no? Buenas noches, señorita. Yo soy Erika Torresilla y soy de Rengo también. Soy asesora de hogar. ¡Oh, qué tremenda pega! Así es. Tremenda Pero pega. es buena también. Es buena. Hola, buenas noches, profesora. Buenas noches. Me llamo Maricel Mesa, soy de acá de Curicó. 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 Tierra linda. Sí, ¿Mucho frío por allá hoy día? sí, demasiado. Demasiado, sí, está heladito. Bastante heladito. Buenas noches, Elizabeth. Elizabeth de Rancagua. Bien, ahí ya nos estamos acercando un poquitito a la zona. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carolina Álvarez y soy de Santiago. ¿De Santiago? ¿De qué parte de Santiago? Quilicura. Quilicura. Ya, perfecto. Plena capital. Hola, buenas noches, profesora. Soy Patricio Reyes, vivo en Machalí. Don Patricio, buenas noches. Bienvenido a nuestra primera clase de Gracias, lenguaje. Gracias. Señorita Roxana Carreño, de Coltauco. Mira qué labor más noble es su trabajo, cuidar a un adulto mayor. O sea, una paciencia a prueba de todo. Hola. Obviamente. ¿Cómo está, Jonathan? Bien, bien. Me llamo Jonathan Rifo. Yo soy de la comuna de Granero. Ya, estamos cerquita. Sí, y trabajo también de jornal. Ya, perfecto. Caterín de Coltauco. Buenas noches, Caterín. Es mecánica. Bien, de las mujeres que rompen el molde. Excelente. Carolina, de Rancagua, y es emprendedora. ¿Y de qué se trata tu emprendimiento, Carolina?
Que podrían llegar con él, que ya ha cambiado su quizás de versión. Nos cuente después, Carolina, de qué se trata su emprendimiento, porque nunca se ve venta de ropa. Oh, ya vienen los calcetines con polar, las calzas gruesas. Ya sabemos ya que tenemos una compañera que vende ropa y nos puede ayudar en ese lado. ¿Quién más por ahí? ¿Quién más? Las pantubotas. Qué rico, Sí, los que trabajamos en la construcción. ¿cierto? Sacamos los bototos y los ponemos en las pantuflas. Y descansan por fin los pies. Sí, Sí, eso es verdad. Mira, ya sabemos ya que hay una compañera por ahí que nos Qué puede bueno. vender pantubotas. ¿Ven? Qué importante conocernos entre nosotros para saber cómo nos podemos ayudar, porque vivir en comunidad es es vital mucho mejor. Sí. y es mucho mejor, por supuesto que sí. ¿Alguien más que quiera presentarse? Buenas noches, profesora. Buenas noches. Mi nombre es Luz Ramos. Yo vivo en la comuna de Tiltic, para acá, para Santiago. Sí, perfecto. Sí. Ahí alrededor de la región metropolitana. Exacto. ¿Más tranquilo? Sí. ¿Tienes más tranquilito? Sí, acá muy tranquilo. Y es bueno que todavía queden lugares que nos provean de un poco de paz, de un poco de tranquilidad. ¿Alguien más por ahí? Listo. Damos inicio entonces vamos a entrar en materia. Tenemos tiempo, nos vamos a ir conociendo, así es que yo no tiendo a no cerrar los micrófonos de los alumnos, porque creo que la clase debe ser un diálogo y no un monólogo. Así es que ustedes son quienes manejan el tema, ustedes son quienes manejan la apertura o cierre de cada uno de sus micrófonos. No, cuando tengamos que opinar, no entorpecernos, y conductas mínimas que cada uno de nosotros conoce. Ustedes están en un programa de rendición de pruebas libres. Tienen un proceso que va a durar hasta septiembre, tengo entendido, en donde se van a ir... Mi nombre es Isabel Carreño. Señora No me Isabel, podía conectar. Buenas noches. pero aquí estamos, no se preocupe, al pie del cañón. Es un proceso más reducido que la educación normal. Yo trabajo hace muchos años en educación de adultos, ya van a ser no sé, cerca de 19, 20 años. Y siempre he tenido una admiración muy grande por ustedes. Porque como les decía adelante, después de una jornada de trabajo, de una jornada laboral, sea como dueña de casa, como asesora de hogar, como jornalero, en lo que sea, hay un desgaste no menor de 8, 10 y 12 horas, en muchos casos, algunos que vienen de un doble turno, etcétera, etcétera. Entonces la idea es que esta materia, las materias que tengamos que aprender, los contenidos que tengamos que aprender, lo hagamos de forma tal que los podamos utilizar en nuestra vida diaria, a posteriori. No soy mucho de pasar materia y hacerlos escribir en un cuaderno, porque ustedes tienen guías. A ustedes les entregaron un set de guías en donde vienen 6 cuadernillos con actividades. 5 o 6 cuadernillos con actividades. Esas son las que vamos a utilizar. ¿Cómo va a ser? Dígame. No, a mí no, porque lo que pasa es que yo me llevo 2 días recién en esto. ¿Ya? Y yo no tengo las guías ni nada de eso. Ya. De todos modos, en cada clase yo voy trabajando un PowerPoint en donde voy proyectando la información y luego vamos revisando las guías que también se las voy mostrando. Las vamos a hacer... Ah, mira, qué buen dato, las mandaron en el grupo online, si las pudieran volver a enviar, por favor,
para que Porfa. nuestros compañeros las tengan todos. Sí, porque yo no la, como le digo, yo no la tengo porque yo ingresé ayer nomás porque entré a clase de matemáticas y hoy a lenguaje. Súper, súper. Yo No, soy pero nueva. siempre hay una solución. Así que, de todos modos, yo igual las voy proyectando y las vamos utilizando. Mañana van a entregar los libros en Rancagua, en el Colegio San Paul College. Así es, mañana tenemos clases presenciales, ustedes tienen otras asignaturas. Y Creo que mañana me vamos ¿Mm? Yo me informé de eso y me tengo que llamar el lunes para ver cómo podemos, para recibir los libros. Probablemente se los envíen por de otra manera, por correo o de alguna Ya. forma alternativa. Claro, claro que Ujú. sí. Perfecto. Ya, profesora. Gracias. Así vamos solucionando. No, está bien, estas inquietudes están súper bien porque tenemos que ir solucionando. Y qué importante, porque una compañera, un compañero inmediatamente dio solución, el otro una respuesta, entonces eso nos va afiatando como grupo, como equipo, y sabemos que no estamos solos, que contamos con el otro. Y eso es sumamente importante, ustedes no se imaginan cuánto es importante el contar con nuestros compañeros como ayuda, como apoyo. Voy a compartir la pantalla, ahí ustedes están viendo lo que se está proyectando en mi computador, ¿verdad? Sí. Listo, ¿se ve claro? Sin Sí. problemas. Vamos a ver todo eso. Me falta pantalla. Listo. ¿Vamos a Entonces, ocupar un libro hoy día? primero nos vamos a concentrar en el PowerPoint que les voy a proyectar y en la información que les voy a explicar. Y luego vamos a ir revisando el primer texto de estudio, que también se los voy a proyectar para que así todos podamos verlo e irnos guiando para ir trabajando en equipo. Si bien es cierto, los textos les van a servir mucho de apoyo cuando estén solitos, para ir leyendo, para ir revisando, pero es importante que en esta clase pongamos atención e intervengamos si es necesario. Ojo ahí, cuando haya preguntas, cuando haya dudas, no escatimen en decirme, profesora, tengo una duda, profesora, necesito, me perdí, etcétera, etcétera. Porque la idea es que nos podamos sacar el mayor provecho trabajando en grupo. Y después ustedes van utilizando las guías de forma independiente para ir reforzando. De todos modos, la información que van a encontrar en los PPT o que yo les voy a mostrar no es muy distinta a la información que ustedes van a encontrar en sus guías, ¿ya? Así es que por ahí no nos preocupen. Para entrar en materia, lo primero que nosotros nos están pidiendo es que ustedes sepan o puedan reconocer lo que es un texto expositivo y cuáles son las características de un texto expositivo. Cuando hablamos de expositivo, ¿qué les dice la palabra exposición? Mostrar algo. Correcto, mostrar algo. Si yo estoy hablando de un texto expositivo, es un escrito en donde yo quiero mostrar una información con una intención, ¿verdad? Vamos a ir descubriendo. Dice aquí que los textos expositivos, como su nombre lo indica, suelen narrar o contar hechos o acciones concretas y se usan mucho en novelas y otros géneros, por ejemplo, los cuentos. Expresa conceptos o ideas o hechos de forma objetiva. Es decir, no refleja sentimientos. Cuando hay dos formas de escribir un texto o de narrar un texto, que puede ser de forma objetiva y subjetiva. Aquí tenemos que hacer una diferencia. La objetividad es cuando yo estoy narrando desde lo que vi, desde lo que yo sé, desde lo que tengo evidencia para comprobar.
Lo subjetivo va a implicar emociones. Por ejemplo, hay una gran invasión de termitas en mi casa. Esa es una información objetiva. Cuando las vi me asusté mucho, me dio cosa, no supe cómo manejar la situación. Ahí ya estoy hablando desde la emocionalidad. Profesora, Entonces, ahí perdón, estoy- ¿qué página es? No, solamente vean el PPT, solamente fíjense en lo que estoy proyectando. Después vamos a revisar el libro. Ya, ok, gracias. Lo subjetivo entonces nos va a hablar de la emocionalidad, de lo que yo sentí, de lo que yo creí, de mi sensación. Entonces el texto expositivo, una de sus principales características es que es objetivo. Se usa para la divulgación de ideas o conceptos, es decir, para masificar, para informar a otros, con la intención de comunicar datos específicos. Se suele usar de forma muy habitual la tercera persona a la hora de exponer datos y lecciones. ¿Recuerdan ustedes lo que es la tercera persona? Si no, mejor. Los pronombres personales son 6. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, Ellos. ellos, correcto. Cuando nosotros hablamos de primera persona, hablamos de yo. Segunda persona, tú. Tercera persona, él. Y como es para una sola persona, es singular. Es decir, primera persona singular, segunda persona singular, tercera persona singular. Cuando ya pasamos al nosotros, vosotros, ellos, estamos hablando de primera, segunda y tercera persona plural, porque estamos hablando de más de una sola persona. Entonces, cuando decimos aquí que se suele usar de forma muy habitual la tercera persona a la hora de exponer, es porque estamos usando el él o el ellos. Los, las. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ya. Súper. Ojo, no debemos confundir los textos expositivos con los argumentativos, porque en el segundo caso, es decir, en los argumentativos, es un tipo de texto pensado para convencer o para difundir una idea concreta. Es decir, el texto expositivo es el que quiere mostrar algo. El argumentativo se parece al expositivo, pero la diferencia está en que en el argumentativo yo doy razones o argumentos para convencer al interlocutor de aceptar mi posición como correcta. Busca persuadir al otro. Entonces, el expositivo lo que busca es mostrar. Por ejemplo, cuando estábamos en el proceso de pandemia y todos los días daban un reporte de los casos nuevos de COVID, de la cantidad de vacunados, de la cantidad de contagiados, de la cantidad, etcétera, etcétera, ese es un texto argumentativo, ese es un texto expositivo, perdón, porque está mostrando cifras, datos concretos, ¿ya? El texto expositivo tiene varias funciones, pero la principal es la de informar sobre un tema. Esta la van a encontrar en algunos textos como función referencial, porque se refiere a algo específico, ¿ya? Su vocabulario es súper específico, es propio de la disciplina con la que se vincula el texto. Por ejemplo, si nosotros estamos utilizando, vamos a usar el mismo ejemplo de los reportes que se daban en pandemia. Aquí hablaban con terminologías que muchas veces no entendíamos al principio, que después nos fuimos acostumbrando y nos fuimos adaptando a nuestro vocabulario y aceptando como tal también, porque era un vocabulario específico de la medicina, de la ciencia. De partida, ya el nombre del virus
es una sigla que después, con el tiempo, entendimos que era coronavirus, el SARS, y empieza a aparecer el SARS, coronavirus 19, después el SARS-CoV-2, después el SARS, y empezaron a aparecer varios nombres más de acuerdo a estas diferenciaciones que tuvo el virus, pero cada uno de estos nombres pertenecía específicamente a un texto propio, un nombre propio de la disciplina con la que estaba vinculada, que en este caso era la ciencia, la biología. Las estrategias explicativas de un texto expositivo son la definición, la ejemplificación, la reformulación de datos. Recién yo les explicaba, por ejemplo, que el texto expositivo daba información objetiva, y me detuve ahí para explicar, para definir lo que era objetivo y lo que era subjetivo. Porque yo les estoy dando una información. A lo mejor la materia a mí me puede gustar más o menos, pero ese no era el punto importante. El punto es que yo les estoy entregando una información. Y definí como tal conceptos para poder esclarecer aún más la información que se les estaba entregando. Las explicativas del texto expositivo son para describir y para comparar. Muchas veces nosotros, cuando usamos un texto expositivo para algo, tendemos a describir un objeto. Y obviamente esa descripción nos va a ayudar para hacer una comparación entre uno y otro. ¿Dónde encontramos mayormente estos textos expositivos? Lo vamos a encontrar en los manuales de estudio, en las entradas de los diccionarios, en los artículos periodísticos sobre ciencia, sobre política, entre otros artículos, entre otros textos. Ahora, como todo texto, tiene características, y estas se van a centrar en describir escenas, personas, situaciones, entregándonos u ofreciendo detalles de forma tal que la persona que recibe la información se haga una idea bastante aproximada de lo que se está contando. Por ejemplo, cuando hay un accidente de tránsito, y ese accidente de tránsito se relata, la ve alguien más, ese accidente de tránsito, esta persona que lo ve, relata específicamente lo que ve. Relata solamente lo que ve. Entonces, pasa a ser un relato netamente objetivo. El auto iba a alta velocidad, perdió el control y chocó con el poste. Nosotros no sabemos si el conductor iba asustado, iba durmiendo, no sabemos porque no lo vimos en este caso. Pero sí relatamos lo que vimos. Cuando hay una noticia, por ejemplo, bueno, ahora ya casi no se ocupan los diarios, se ocupan más los diarios digitales, pero cuando hay una noticia y en esta nos explican algo que pasó o nos cuentan algo que pasó, nos cuentan con detalles de manera tal que nosotros podamos hacernos en nuestra cabeza una imagen de lo que esta persona, de que esta otra persona está relatando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender con mayor facilidad lo que estamos leyendo. Lo mismo nos pasa en un cuento, por ejemplo. En un cuento en donde el narrador nos explica lo que ve, nos cuenta lo que ve, nos dice lo que pasa. La idea es que nosotros vayamos entendiendo, que nosotros vayamos creando una imagen mental de lo que estamos leyendo. Ahora, existen dos tipos de textos expositivos primordialmente. Por un lado encontramos los divulgativos, que están dirigidos a sectores amplios, es decir, que quieren llegar a la masa, quieren masificar esta exposición. Y por otro lado encontramos los especializados, en los que
se habla o se utiliza un lenguaje específico porque es para un público específico. Por ejemplo, si yo escribo una noticia sobre la guerra de Ucrania, la voy a escribir y la voy a publicar en un diario, en un periódico, en donde mi intención es que todo el mundo se entere, el globo, la gente en su mayoría se entere de lo que está pasando en esta guerra. Ahora, si dentro de esta información se hace un escrito sobre el tipo de armamento que se está utilizando en esta guerra, entramos, o estrategias militares que se están utilizando, entramos a un campo un poquito más pequeño en donde van a entender esta información personas especializadas. Otro ejemplo más concreto, más claro. Cuando uno va al médico y se hace un examen, y el médico conversa con la enfermera o con otro doctor y entre ellos hablan de los resultados del examen, uno no entiende nada de lo que ellos están hablando. ¿Por qué uno no entiende nada? Porque es un lenguaje que no conocemos. La información es específica. Si esta información, por ejemplo, yo quiero, me encontré con un caso de estudio, no sé, una enfermedad extraña, voy a llamar a una junta médica y ahí yo voy a hacer una exposición a esta junta médica sobre este tema específico. Yo me estoy dirigiendo a un público especializado, no me estoy dirigiendo a la masa. Entonces, hay dos tipos de textos expositivos, uno que es divulgativo y el otro que es especializado. Es decir, el divulgativo, como la palabra lo dice, divulga, pretende divulgar información, y el especializado entrega información a un público específico. Ambos se basan principalmente en la información. Y también se considera expositivo puesto que su fin es dar a conocer de forma objetiva una información cualesquiera sea. Como todo texto, el texto expositivo tiene una estructura, una introducción, un desarrollo, una conclusión. Esta estructura la vamos a encontrar en los textos expositivos, la vamos a encontrar en la noticia, la vamos a encontrar en las historietas, en donde siempre va a haber una introducción, un desarrollo y una conclusión. Las diferencias van a estar en cómo se plantean estas formas. En este caso, en la estructura, en el texto expositivo, la introducción da a conocer el tema del que se va a hablar, pero en un tono más ameno, más suave, más dulce, más sugerente para que el lector quiera leer, se interese en el tema. ¿Ya? No es como el titular de la noticia también tiene que llamar la atención, pero el texto expositivo, como habla de información objetiva, no necesariamente me puede interesar. Y es ahí donde la introducción del texto me va a pedir que sea más sugerente para poder captar este público, para poder captar el interés de los lectores. En el desarrollo del texto expositivo, vamos a ordenar las ideas de forma lógica de lo que queremos expresar. Primero, en el segundo párrafo del texto, o primero del desarrollo, vamos a hacer un análisis objetivo de los hechos que vamos a encontrar después. Ojo, nunca olviden que es un texto objetivo. En algunos textos expositivos se hacen comentarios más subjetivos. Son los menos. No pasa en un 10-20% de este tipo de textos, pero pasa. Así es que no se asusten si en algún momento se encuentran con que un texto expositivo tiene un poco de subjetividad, pero son los menos, insisto. Y en la conclusión nosotros vamos a encontrar
una sintetización, un recoger datos de todo lo que se habló antes. Un orden de todos los datos que se vieron antes a modo de síntesis, de resumen. Se entrega una conclusión derivada de lo anterior, puede ser una opinión y además puede entregar también información adicional. Es decir, si quieren seguir aprendiendo de esto o leyendo sobre esto, diríjanse a la página web tanto, o en el tiempo, no sé, en mi época estudiábamos con enciclopedias. Y había una enciclopedia que se llama Enciclopedia Barça, que nunca se me va a olvidar, que en su primer tomo, que tiene 24 tomos, que la tengo por ahí guardada de reliquia, y en su primer tomo te daba la definición, tú buscabas, por ejemplo, esqueleto, y en el primer tomo te daba la definición de esqueleto, pero después te decía dónde buscar partes del esqueleto, nombre de los huesos, cuántos huesos tiene el cuerpo, busquen el tomo tanto, página tanto. ¿Se acuerdan de ese tipo de enciclopedia? Yo sí. Bien. Sí, ya me recuerdo. Hay alguien de 40, qué bueno. Que los niños de ahora no conocen las enciclopedias. Pero no están muy lejanos a eso, porque eso ellos lo hacen de manera virtual. Y aquí es donde San Google ayuda a estos chiquillos a investigar aún más. Dijimos entonces que existían dos tipos de textos, los divulgativos o los científicos, que son los más específicos. Las diferencias aquí están esclarecidas, están más detalladas. Por ejemplo, hablábamos delante que el divulgativo de forma clara y ordenada, pero que se dirige a un sector muy amplio de la población. A comparación del texto científico, que es para un sector más menor, más minorizado, porque tiene un lenguaje o requiere conocimientos previos mucho más específicos. ¿Ya? El texto divulgativo tiene un grado de dificultad bajo medio en su vocabulario. Y yo creo que con el tiempo, no sé si, yo creo que algunos lo van a recordar, el famoso diario La Cuarta, que en su momento nos sorprendía con un vocabulario muy corriente, en algunos casos hasta un poco soez. ¿Lo recuerdan? Sí. Sí. Que lamentablemente se perdió porque era muy simpático el diario, y si lo comparamos con el tipo de información que los chicos reciben hoy a través de las redes sociales, la verdad es que eso era un pan de Dios. La bomba 4 no hace. La bomba 4 era un chiste. Sí, es Ahí verdad. está. Sí, te van acordando. Estos textos divulgativos entonces van a aparecer en los medios de comunicación de masas. ¿Cuáles son los medios de comunicación de masas? Internet, aplicaciones, diarios, periódicos, que, insisto, el de papel se ha perdido mucho. Ya es muy raro encontrar un diarero, encontrar un kiosco. Es súper extraño, muy en extinción el encontrar un kiosco en estos tiempos. Alguien que vea una revista, que lea un diario, es súper difícil. No, Pero es no, muy extraño. Antes se leía mucho. Ahora ya no se lee nada. ¿y en qué nos va afectando el haber dejado de leer? Cerebro. No lo llamo más. En expresarse. La comprensión Estamos lectora. perdiendo lectura en eso. Pero la forma de expresarse, el vocabulario, la comprensión lectora, o sea, el no leer nos ha afectado mucho, porque si no tenemos un amplio vocabulario, nos va a costar expresarnos. Y cuando se nos acaban las palabras o se nos acaban los fundamentos, los argumentos, lamentablemente recurrimos a lo que no debiera de ser, que es la violencia.
el grito, el empujón, en los niños se da mucho. Entonces, empezamos como a involucionar, es decir, ya no vamos evolucionando hacia arriba, vamos nivelando hacia abajo. Devolucionamos. O devolucionar, correcto. También es cierto. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con nuestras nuevas generaciones? Sin este vocabulario que necesitamos. Por lo general hay falta de entendimiento. Usted habla con gente más joven y no entienden palabras que decían antes, o cosas que están en el mismo diccionario, que vienen escritas en un diario, en un libro, no entienden qué. No logran entender un texto. Entienden la mitad y la otra mitad es lo que quieren entender. Entonces ahí se provocan choques de comunicación clara. Se provocan desinformaciones. Porque Se enojan. Y claro, pues se enojan porque, es que tú no me entiendes. No, ¿Qué pues, sabes tú? ¿qué sabes tú? Si tú ya estás pasado de moda, te dicen. Sí. ¿Cierto? ¿Qué estás diciendo cuando uno dice, utiliza una palabra muy... Es viejo. Claro, ¡ay, que estás viejo! ¿Cierto? Sí. Pero no saben la riqueza Es que hay verdad. sí, no saben la riqueza que hay en estos viejos. Ojalá no se pierda. Nunca. Ya, ahora vamos a ir a nuestra guía número 1. Yo se las voy a proyectar acá de todos modos. Porque por aquí la tengo, por aquí, por aquí. Esto es... No, aquí está. Antes de pasar a la noticia. Este es su texto de estudio. Este es el primero. Nuestra primera guía de aprendizaje. Aquí nos están exponiendo, fíjense, desde la página número 3, nos están mostrando iconografía, ¿cierto? Dibujos donde nos están guiando o informando o exponiendo sobre qué es lo que vamos a encontrar más adelante. Información, lectura, escritura, actividades orales, glosario, vocabulario, notitas, como el recuerde, actividades de reflexión y evaluación. En la página número 5, dice, comunicando lo que somos. Esta es la primera unidad que ustedes tienen que pasar, que ustedes tienen que buscar. Dentro de esta unidad nos están explicando que tenemos que entender lo que es un texto expositivo en sus diferentes formas, en sus diferentes manifestaciones. Esta presentación también es un texto expositivo, ¿ya? Porque nos está indicando qué es lo que tenemos que aprender y qué es lo que vamos a encontrar. Lo mismo en la página número 5. Página número 8, vamos a encontrar lo mismo que vimos en el PDF. Características fundamentales del texto expositivo, que era lo que hablábamos delante, que en cuanto a su estructura, tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión, que es para transmitir información, que puede ser amplia o especializada. Recuerdan que hablábamos de un público específico o de la masa, que tiene un carácter objetivo, debe ser claro, preciso el lenguaje para evitar el malentendimiento de, que puede contener exposición de datos o explicaciones cuando correspondan. Se plantea un concepto central y de ahí se va dando información complementaria alrededor de este concepto central. El objetivo es recurrente en los textos expositivos, es decir,
Siempre se va a estar hablando de lo mismo y se va a retomar y se va a volver a hablar de lo mismo, etcétera, etcétera. La intención informativa hace que los textos, que en estos textos predomine la función referencial. Las funciones del lenguaje las vamos a ver también un poquito más adelante. Y que son textos netamente explicativos. Y ahí encontramos las noticias, las cartas, los manuales, la biografía, las enciclopedias, revistas, artículos divulgativos, reglas de los juegos, ¿cómo se llaman? Recetas de cocina, por ejemplo. Eso es un texto que expone. Ahora, dentro de estos textos tenemos que ir conociendo las estructuras, ¿ya? Hay formas del discurso expositivo, esto también lo vimos, ya lo vimos, esto ya es a modo de recordatorio, por eso yo les decía que después ustedes van leyendo y van reafirmando lo que les expliqué en la clase. Esa es la idea. Nos vamos a encontrar con un emisor, es decir, quien da la información, quien recibe la información, y también con un mensaje. ¿Ya? Vamos a la primera actividad, a la actividad de inicio. Dice, antes de leer vamos a hablar. Sin duda, cada quien tiene su historia y ha aprendido muchas cosas a lo largo de su vida. Esto implica que normalmente tenemos algunos conocimientos previos acerca de diversos temas o de cosas que suceden o existen en la realidad. Por esta razón, iniciaremos la actividad con un breve ejercicio que permita intercambiar oralmente nuestros conocimientos. A continuación leeremos un texto, pero previo a la lectura haremos un pequeño diálogo con algunos compañeros. En este caso vamos a trabajar todos juntos, los 17, algunos que estamos conectados. Y en torno a lo que parece tratar el texto del que vamos a leer. Para este tipo de ejercicio es fundamental el respeto por lo que se quiere expresar, por lo que quiere expresar cada persona. Se solicita guardar silencio mientras alguien está dando su opinión, respetar los turnos y levantar la mano cada vez que se va a hablar, pero antes de todo solicitar hablar. Esto ya lo habíamos conversado al principio y me quedó súper claro que lo tienen muy, 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 muy clarísimo. Pregúntoles yo, ¿qué es una tribu? Un conjunto de personas que tiene costumbres o cosas así. Ya, un conjunto de personas, muy bien, Kevin, que se reúnen porque tienen cosas en común, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando uno dice tribu, uno inmediatamente se imagina indígenas, se imagina indígenas selváticos, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de una tribu urbana, ¿de qué estaremos hablando? Últimamente se le llamaba ya a las tribus que están de moda, por decirlo, a los grupos de gente que se juntan que van como con la moda de la calle y ese tipo de cosas. A eso se le llama tribu urbana. Esa es la tribu urbana. Bien. En mis tiempos existían los punkis, los metaleros, no me acuerdo qué otro tipo de tribu, pero ahora que eran 4. Los rockeros. Los hippies. Los hippies. Un motoquero. El motoquero. Y ahora se ha ido ampliando esto, se ha ido ampliando muchísimo. ¿Qué tribus urbanas existen hoy en día que nos podamos ir acordando por ahí? Los jóvenes saben. No sé. Últimamente ya no se ven así como, es decir, tribu, porque antes se juntaban y hacían como grupos y se juntaban en las plazas, en los parques, ahora ya no se ve mucho eso. Es que ahora nadie se puede juntar en la plaza y el parque. La plaza y No, el pero parque. antes hacían eso, se juntaban. Las últimas tribus que se vieron fueron los Perolai, los Pokémon, que estaban Eso. Y acordar, los pero no punky, Pokémon y todo eso. verdad, los hemos. los rockeros.
Lo vemos que andaban con el pelo así, se tapaban la cara con un mechón. Sí. ¿Verdad? Sí, pues ahora ya no se pueden juntar los ocupa. Es una tribu que aún subsiste. Sí, agresivos. Sí, son bastante complicados. Es que cada vez, yo creo que la sociedad cada vez más se ha ido poniendo más agresiva. Como que nos cuesta un poco hablar sin llegar al golpe, a la agresividad, A la descalificación. a la descalificación. Sí, qué terrible. Ah, no es que estés tonto, po. Entonces, se chuta. ¿Y por qué tú permitiste que... Yo lo veo en la mañana en los chiquillos en el liceo, que de repente de un lado a otro, oye, tal por cual. Oye, chiquillos, pero ¿cómo tú permites que te traten así? Ah, pero si es mi amigo. Normalizan todo. Se ha normalizado, claro, se ha normalizado el maltrato. Se ha normalizado. Entonces después empiezan a pololear, el pololo es tan maltratador, o la polola, ojo, porque es igual. Ya no está, antes era más normal o más común, no normal, era más común que el hombre fuera un agresor. Ahora cada vez vemos a las mujeres más agresivas que los hombres. Entonces, la diferencia puede estar en que al hombre le cuesta más denunciar por un machismo malentendido, del que las mujeres somos responsables. Nosotras criamos y a veces criamos más. Las mujeres somos más machistas a veces que los hombres. Debo decirlo. Sí, es verdad. Listo. Vamos a ir a ver el texto que está en la página 11, pero está proyectado aquí también. No sé cómo sacar esta barrita de aquí. No sé cómo ¿La de sacar. abajo? Tiene que darle al clic derecho y seleccionar ocultar el barra. Uy, si estos chiquillos nacieron con esto en las manos. No. No quiere nada conmigo. O póngalo como presentación. ¡Ay! Ocultar. No. Ay, no, si estos niños nos dan clase. Ah, igual queda la barra ahí, ya. No importa. Dice, El Mensajero, tribus urbanas en Parque Santiaguino, la quinta normal en clave hip hop. ¿De qué nos irá a hablar esta noticia? De una junta. De una tribu. De una junta de una tribu, ¿cierto? ¿Y qué tienen en común qué cosa? El hip hop. El hip hop. Listo. Dice aquí entonces. Algo más de 2.000 jóvenes se dieron cita este sábado en el primer encuentro de hip hop realizado en la comuna de Santiago. En años anteriores se realizaron actividades similares en las comunas de El Bosque y San Ramón, pero nunca fueron tan masivas como las del pasado sábado. El evento fue convocado a través de las redes sociales por agrupaciones de raperos. En la oportunidad también estuvieron presentes conocidos DJ capitalinos como Dark y Ander, y un importante número de jóvenes dedicados al graffiti, quienes mientras los grupos de hip hop hacían vibrar con sus rimas al público juvenil, pintaron los lienzos que rodeaban el escenario. Cabe destacar que al evento llegaron jóvenes venidos de las regiones quinta y sexta, además de un grupo de Concepción. Oye, aquí, qué corta. El objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip hopera y mostrar sus creaciones. La actividad comenzó pasada las 2 de la tarde y finalizó cerca de las 22 horas. De acuerdo a información entregada por carabineros de la Tercera Comisaría de Santiago, el encuentro terminó sin incidentes, salvo 5 personas que fueron detenidas por ingerir alcohol en la vía pública. Estábamos en Chile. A juicio de los organizadores, el evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del verso y el ritmo, y que cada día suma más adherentes. Entusiasmados por el interés de los jóvenes, declararon que planificarán para septiembre otro encuentro similar.
Esta vez en la zona norte de Santiago, porque en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. Vamos a la comprensión lectora. Página 2. ¿De qué se trata el texto? Una noticia. Era una noticia, correcto. ¿Y de qué era la noticia? ¿De qué hablaba la noticia? De la junta que hubo de la tribu urbana del hip hop en la plaza, en Santiago. Súper. Entonces, ¿era lo que nosotros pensábamos que íbamos a encontrar? Sí. Por lo tanto, podemos Sí. decir que cumple con una parte del texto expositivo en que la introducción era sugerente y nos invitó a leer, nos esclareció lo que íbamos a encontrar más adelante, ¿cierto? Segunda pregunta, ¿dónde se realizó el primer encuentro de hip hop de la comuna de Santiago y cuál fue el número de asistentes? En la quinta normal. En la quinta Quinta normal. normal. Y había Alrededor de 10.000 personas. Correcto. Como 10.000 personas. Eso que ustedes acaban de hacer se llama extracción de información explícita. Y eso les va a servir mucho para la prueba. ¿Ya? Porque a veces nos cuesta un poco encontrar la información y sacarla de ahí para responder. Y el objetivo de la pregunta. Correcto, correcto. Y se cumple. ¿Qué significa rapear? Rapear es como cantar, pero versos de improvisación. A eso le llaman más rapear. Ya. ¿Qué nos dice el texto sobre qué significa rapear? Y nos devolvemos al texto. Al último sale casi. Ahí. Porque en todas las comunas hay jóvenes que quieren rapear y tener la oportunidad de mostrar su arte y su verdad. Entonces el rapear es ¿Mostrar algo? Mostrar su arte. mostrar sentimientos, mostrar emociones. Una manera de expresarse igual. Exacto. Una Ya. manera de expresarse de lo que ellos sienten. Exacto. Sí, porque en el fondo el rap lo que busca, o el hip hop, lo que hace son versos, es lírica a través de la música, con un ritmo. ¿Cierto? Exacto. Ya. A veces influye mucho que la gente, eso pasa en sus casas, alguna cosa o algo, y ellos se juntan en estos grupos, y ellos se desenvuelven, y sueltan esa, puede ser una rabia o algo. Y qué importante porque ahí volvemos a lo que decíamos delante, que no está de moda expresar emociones. Nos No. cuesta. ¿Cierto? Cuesta mucho. Los jóvenes de ahora les cuesta mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué nos costará tanto? Falta de Yo creo que comunicación los también. tiempos han cambiado tanto. Falta de comunicación en el hogar. De repente los muchachos llegan, los papás ni siquiera le preguntan cómo te fue, nada. Entonces ellos se encierran en su mundo y dicen, bueno, pueden pensar que ya no los quieren, empiezan a buscar amistades afuera. Y esa es la forma de que ellos se pueden expresar afuera. Por eso después aparecen con aritos, con un ojo pintado. Y es la manera de rebeldía hacia los padres. Están como buscando la aceptación. O muchas veces su forma de Exactamente. expresarse, ¿no? También es válido. Claro que sí. Sí, también es válido. Sí, 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 es verdad. ¿Y por qué? Yo a veces me pregunto, ¿por qué nos costará tanto comunicarnos en la casa? ¿En qué afectará? La falta de confianza. Sí. Falta de interés o por Es que falta de depende confianza. mucho a veces. Una Depende pregunta mucho. bastante Ahora abierta. los papás están más estresados que nunca, porque trabajan el doble, tienen que trabajar el papá y la mamá. El hijo ya tiene 16 años, llega solo a la casa, no encuentra al papá y a la mamá. Están trabajando. Entonces, esa es una forma también de que él se sienta solo. Y después cuando llegan los papás llegan cansados, no hay comunicación.
no se habla cómo te fue en el colegio o cómo te fue en el trabajo. Eso ya no existe ahora. Antes era como más común. Yo La, creo que la misma, Bueno, pero la época mía sí. la misma tecnología ha ido cambiando, yo creo, ese tipo de cosas. Porque ya no se toma once, yo creo, sentados con toda la familia en la mesa. Si no está con el teléfono, ha cambiado eso. No. O sea, O sea, No, se sientan 5 disculpa, personas a pero tomar once y los 5 están con el teléfono en la mano. Eso, disculpe, eso, pero en mi casa pasa eso. O sea, por ejemplo, todos los sentamos y todavía existe ese de sentarse a tomar once, a hablar lo que uno quiere hablar y motivar a la otra persona. O sea, nosotros somos así. Yo exacto. todavía tengo Bueno, en mi ese caso que todos también. tienen que estar tomando once y sin el celular. Si uno Lo se que quiere pasa, parar, En mi caso es igual, porque somos familia antigua, entonces, por ejemplo, mi mamá sí, se yo sienta, también viene soy mi hermana el así. fin de semana, nadie con celular, todos conversando de lo que les pasa en la semana, de lo que mi mamá cómo ha pasado, todas esas cosas. En nuestra Sí, familia no ha cambiado, pero yo he visto sí, en en la otras mía partes que tampoco. sí, las personas se Por- sientan y lo primero es celular. sí, a mi porque yo tengo parecer, un Lolo de 16 años y yo todos los días le pregunto cómo te fue, pórtate bien. Y yo trabajo todo el día, o sea, hasta las 3 de la tarde trabajo ¿cómo se llama? En esto de las plazas, haciendo aseo. Y mi esposo también trabaja, entonces todos los días, ya en la tarde, cuando ya llega, se sienta y empezamos a hablar de un tema. Se hace eso como es antes, antiguamente se hacía una sobremesa. Claro, Entonces yo tengo ese hábito y todavía se lo inculco a los exactamente. chiquillos. esa es la palabra, ya no se crea el hábito de juntarse, no se crea la Sí. costumbre, no se inculcan en los que somos más jóvenes, incluso en nuestros hijos. Yo tengo una hija y cuando nos sentamos en la mesa yo no la dejo que se meta con el teléfono y nos conversamos, pero ya no se Sí. inculca, ya no se genera la costumbre que se generaba antes con los papás, con los abuelos, con los tíos cuando llegaban. Ese es el problema, eso es lo que está cambiando, la educación, inculcarle valores, todo ese tipo de cosas. El entonces, mismo ¿dónde respeto. estará el problema? El problema de ¿En los nosotros, papás que no puede ser? educamos de buena forma. El Somos problema nosotros mismos está los en que la tenemos familia. que... La sociedad ha cambiado muchísimo. La Ahí hay sociedad un ha punto. cambiado y es Pero nosotros posible. somos parte de la sociedad también, pues entonces nosotros somos los que permitimos que cambien. Y que cambie de forma negativa, porque que Claro, cambie de forma positiva, maravilloso. eso yo creo que puede ser un problema. Mucha razón. Salud. Eso, con ganas salió de la... Yo me había reído en la tarde. Por eso yo amo esta clase. Y algo que tiene mucha razón. Y es un tema de que, claro, la tecnología no nos ayuda, pero en el fondo yo no sé, ahí yo discrepo un poco en que no es la tecnología el problema es quién maneja la tecnología. Si Exacto. toca un camión con el poste, el Exactamente. problema no es del camión, es del conductor del camión. Entonces, como decía por ahí el compañero, Claro. Kevin, parece que decía, o Esteban, no sé, cuando uno se sienta, no, Kevin, que tiene una hija pequeñita, nos Sí. sentamos a la mesa y no hay teléfono. Y créeme que los niños se acostumbran. Yo también tengo un hijo pequeño, tengo uno solo, tiene 8 años. Y a él le encanta jugar con su tablet, su celular, qué sé yo, porque lamentablemente por el tema de clases en periodo de pandemia tuve que comprarle tablet y teléfono. Y él tiene súper, al principio era un problema, pero ahora él tiene súper claro que si nos sentamos a almorzar o nos sentamos a tomar once, no hay teléfono. Entonces para Exacto. él fue un hábito y a él le llama la atención cuando con sus compañeros se sientan a almorzar y sus compañeros de tercero básico andan con teléfono. Y se sientan a almorzar y en vez de conversar, juegan con el teléfono. Entonces me dice, mamá, yo me aburro, no tengo con quién hablar porque todos están en el teléfono. ¿Y qué hace, hijo? Miro por la ventana, leo lo que está en las paredes. Entonces, nosotros no les inculcamos de la forma correcta y ellos llevan ese mal hábito, porque es un Ellos mal hábito, absorben. todo.
todo, todo, todo. Y los niños que hoy tienen 17 años, 16, que uno dice, ah, son adolescentes, ya están grandes, no están tan grandes, No. niños, No, son po. niños. Entonces todavía estamos a tiempo de, como parte de esta sociedad, tratar de modificar estas conductas y llevarlas a algo positivo. O sea, listo, si el teléfono a mí me sirve, o tengo un teléfono con internet, veamos cuál es el uso que le voy a dar para que sea positivo Factible. para mi desarrollo. Claro, que sea fructífero. Entonces, pero somos los papás los que, como decía por ahí también otro compañero, no tienen tiempo hoy en día. Papá, No, mamá, po. trabajo. La pandemia nos jugó muy chueco. Es que ahí, mire, si usted se pone a analizar y el tema, ¿quién no tiene un teléfono hoy en día? Hasta para estudiar y clase. Entonces, hasta el mismo teléfono lo podemos usar de herramienta para tener una conversación. El punto es que no se ocupan de buena forma. Eso es. Eso es. Y lamentablemente, como dice por ahí Esteban, si no veo mal, la pandemia dejó a flor de piel muchas de estas falencias. Sí. Es Sí. decir, la familia, ayer yo lo veía en una clase de sociedad, parece que fue básica, de los cambios que han ido surgiendo socialmente estos últimos años. Entonces decíamos, antes de la pandemia estábamos como todos encerrados, en que había que trabajar, en que tú te levantabas de forma automática, te bañabas de forma automática, medio te tomabas un café de forma automática, salías corriendo de tu casa, tomar la micro, ahí está el trabajo, trabajar, vuelves a la casa de forma automática, llegas, te bañas, te pones pijama, medio haces las cosas y luego te vas a dormir y tu entorno no pasó a segundo plano. Ujú. Y de repente nos encierran a todos Exactamente. y tienes que aprender a convivir. O sea, tú dices ya, convivir con el vecino, convivir con un pololo, una polola nueva es como complicado, difícil. Y convivir con la familia es lo normal. Pero, oye, es que Muy cap- fue muy difícil convivir, aprender a convivir con tu propia gente, con los hijos. Muchos matrimonios hasta ahí llegaron. No estaban acostumbrados a estar juntos. Claro. Entonces, si la familia como núcleo Ahí se... salieron muchos problemas a flote con eso. Muchos, muchos. Se vieron realidades que yo creo que jamás alguien se imaginó que podían existir en una casa. Exactamente. O sea, tú siempre veías a una familia súper correcta, súper unida, perfecta, el domingo salen todos felices, cantando, se suben al auto, salen de paseo, pero resulta que ahora el cuarto día ya se están mechoneando. Sí, Sí, es porque no verdad. pasaron tanto tiempo juntos. Sí, es que yo lo viví porque yo tenía unos vecinos y que hoy yo decía, yo estoy solita con mi hijo, entonces dice, hoy qué lindo, sale el papá, la mamá, los hijos, y unos niñitos muy lindos, unos chiquititos muy bonitos. Pasó como una semana y de repente gritos, qué sé yo no soy muy de asomarme cuando escucho cosas, pero las luces, las balizas me hicieron asomarme y se estaban concretando. Entonces, toda esa imagen de Sí, así familia pasó. que yo tuve durante muchos años era mentira. Entonces, el ejemplo está ahí, al frente de tu casa. Si Sí, porque eso, no se dan cuenta cuando trabajaban tanto y salían a trabajar los dos juntos, se veían solamente 10 minutos La en la tarde. noche o en la tarde y no se veían. Entonces, ahora cuando convivieron juntos en esto de la pandemia, aprendieron a vivir de nuevo juntos y verse todas las cadencias que tenían. O sea, ellos, ahí hubo un problema muy grande. Y de hecho, los chicos, por ejemplo, yo soy estilista, corto el ya. pelo y la mamá lo primero que le hace al niño, en vez de enseñarle que esté quieto, le pasa el celular. Y yo tengo que seguir al niñito como juega con el celular, Bueno, tengo que seguirle la cabeza para cortarle el pelo. Entonces ya no Eso es existe verdad, eso de que... entonces. ¿Ah? Sí, eso pasa.
Sí, sí es verdad. Eso La pasa, pandemia entonces, dejó pues a eso flor pasa. de piel, afloró muchas cosas, muchas emociones. No sé, familias que la mujer salió a trabajar y el hombre se tuvo que quedar en la casa. Hombres que tuvieron que aprender. Ayer un alumno me exactamente. contaba, me decía, profe, tuve que aprender a cocinar, a hacer el aseo, más encima mi guagua tiene recién un año, un mes, todavía no dejaba los pañales, tuve que aprender a mudarla, a vestirla, a bañarla, a entretenerla. A entretener un bebé de un año, un mes, un año, 2 meses. Y el valor que le tomé al trabajo de mi mujer, o sea, cuando ella llegaba a las 8 o 9 de la noche de su trabajo, porque ella salió a trabajar todos los días, y son compañeros de curso, de hecho. Cuando ella llegaba en la noche, él procuraba esperarla con una sopita calentita, con la casa ordenada, con todas las comodidades que él decía que mi mujer se merecía. Y se intercambiaron los roles. Sí. Igual hubieron cosas buenas, así como eso. Y hubo muchas cosas buenas de la pandemia. Muchas cosas buenas. Nos aprendimos a conocer. Y a conocernos nosotros mismos. ¿Cuántos se desconocieron en reacciones? Dice, oh, yo jamás me habría imaginado que habría hecho una cosa así. Efecto del COVID. La fiebre me tiene mal. Entonces, aprendimos a que, no sé, por los más jóvenes, a que no podíais salir después de las 10 de la noche. Y tenías que estar, a que tenías que cuidarte, a que tenías que cuidar a tu vecino, a que tenías que cuidar al otro, a que si alguien necesitaba ayuda, tenías que prestarles ayuda. Nos enseñó Es- mucho. Sí. Eso es una evolución de la sociedad. Nos enseñó a comportarnos. Oh, por supuesto, esa fue una evolución, pero a palos sí, Sí. que como nosotros somos medios duros, nos cuesta aprender, tenían que tirarnos una pandemia para que lográramos entender que vivimos entre humanos. Yo me acuerdo al principio los Claro, jefes así donde fue. querían estar, los jefes no, para ellos hacer teletrabajo, no olvídate. Aguantemos hasta cuanto más podamos presencial y si ya la ley nos manda para la casa, nos vamos a la casa. Hubo jefes que después, esos mismos jefes que autoritarios, llegó un momento en que, oye, no, ándate para tu casa. Ándate a tu casa. Y trabaja Mm. desde allá. Sí. Entonces, aprendieron a que trabajan con personas. A No mí me podía tocó eso. pasar. Claro. A mí me Cuando tocó yo ese llegué, ¿sí? trabajaba en una oficina haciendo compras y de un momento a otro tenés que irte para la casa por precaución y todo. Y ahí también es un tema porque uno tiene la casa a disposición de lo que necesita para trabajar. Nuestras casas se convirtieron en empresas, en lugares de trabajo, en oficinas. Mi casa era un colegio, era una sala de clase. Y a eso sumarle que tenías que tener el espacio para que los niños hicieran sus clases también. Ujú. Entonces, tolerar los espacios, las casas no son muy grandes, son pocas las personas que tienen casas grandes. La generalidad son casas pequeñitas, departamentos de 2, 3 dormitorios así chiquititos, cajitas de fósforo, porque es de la forma en que vivimos hoy en día, que la casa ya es casi que una habitación de paso. Sí, pues. Entonces, y de repente, 2 personas en la cocina era mucho, 3 estorbo, Ya era mucho. Sí, 3 era una es multitud. verdad. Una multitud. Sí. Algunos aprendimos a cocinar, yo aprendí a hacer calzones rotos. Ah, Sí, debo reconocerlo. Entonces, porque llegaban momentos en que tenías que hacer algo. Teníamos que hacer algo, porque estamos acostumbrados a andar tan acelerados, que nunca nos queda tiempo, que siempre andamos corriendo, que vamos al supermercado, que vamos a la tienda, que tenemos que comprar, que vamos a pagar la luz, que vamos a pagar el agua, que resolvamos un problema, que ta, 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 ta. Entonces de repente nos sobran 5 o 10 minutos y es como que fuera una eternidad en el tiempo
5 o 10 minutos que nos podemos sentar a descansar. Pero no lo hacemos porque estamos tan acostumbrados a correr que no nos dedicamos tiempo a nosotros. Somos Entonces muy ahora mecánicos, extremadamente. Eso me pasa a muy mí. mecánicos. ¿Sí? Sí, No demasiado termino de nada, mecánico. entonces tengo que trabajar y llego a la casa en la tarde. Ahora estoy esperando para tender la ropa. Imagínate, es que uno no paramos nunca, y no hablo de hombres ni mujeres aparte, no por un tema genérico, sino que como seres humanos no paramos, no nos detenemos. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes se detuvieron a mirar un paisaje? No, yo no tengo tiempo. Yo en lo personal hace mucho rato. Y yo estoy segura que la mayoría. Antes salía más a la playa, iba a mirar a la playa, el mar, iba al campo. Pero ahora no se Ahora puede. no tenemos el tiempo porque todo Sí. nos hace estar rápido, todo va rápido, el mundo va rápido, las cosas van rápido, y si tú no vas al ritmo del resto del mundo, te quedas ahí abajo. Sí, eres tú. Exactamente. Entonces, ya estos chiquillos, volviendo un poco al texto, relacionando un poco al texto, estos chiquillos que hacen eventos masivos, como el que se explica en esta noticia, también se dejaron de hacer. Exacto. Sí, pues. Yo fui alguno de estos. ¿Y ahora hace cuánto que no vas a un evento así? De hace aprox 5 años, de antes de la pandemia, de hecho. 5 años, pero un poquito más. Ya llevaba un tiempo sin ir de antes de la pandemia. Claro, porque ya casi no se hacen, porque los chiquillos están en Pero se otra. hace por transmisiones, todo lo veo por teléfono. Aparte generan más plata viéndolo por teléfono, porque que los anuncios y todo ese tipo de cosas. Entonces también los grupos que organizan generan más rédito así que en una plaza, que tienen que pagar el lugar de arriendo para todas las personas, que los permisos, que todo ese tipo de cosas. Y Se si ahorran mucho. nos vamos más atrás, no sé, hace 10 años atrás, 20 años atrás. Yo me acuerdo cuando íbamos a la Plaza de Armas en Rancagua el día domingo, era como súper común que hubiesen chiquillos haciendo música en una esquina de la plaza, que hubiesen conjuntos folclóricos en el otro lado de la plaza. Ahora Sí. eso tampoco se ve. Tampoco se ve. Y tiene mucho que ver con lo que dice Kevin, que en el fondo, en este minuto estamos todos buscando cómo generar recursos, cómo generar ganancias, cómo generar plata. Eso es lo que nos mueve. La plata. La Ajá. plata, la plata, la plata, la plata, la plata. Y cada día Y nos olvidamos de que somos personas, o sea, nos estamos empezando a olvidar nuevamente de que somos personas. Y eso no tenemos que perderlo nunca. Por eso es tan importante, de repente cuando uno escucha a los chiquillos que se juntan por ahí en alguna plazuela a tocar música, con sus timbales, dejarlo. Hasta quizás, si te da el tiempo, observarlo y ver cuál es el arte que ellos hacen, reconocérselos para que esto vaya increciendo, para que no nos quedemos pegados y no volvamos nunca más a hacer estas cosas. Acá por lo menos en esta comuna hay harto apoyo en ese aspecto, porque hay batucadas que la plaza de Quilicura que se juntan, hay partes que que se juntan a freestylear, que es como el hip hop, pero ellos le dicen freestylear. Freestyle, ¿ya? Sí. Hay harto apoyo en cuanto a la comuna y se volvieron a hacer talleres, que lo que el municipio acá hace hartos talleres para los jóvenes, de básquet, de fútbol, ping-pong, y son gratis. Y mi hijo, yo tengo uno de 15, que él anda metido en todas esas cosas. Y yo prefiero que esté ahí, aquí ande en la esquina, juntándose quizás con qué. Entonces, a él, al más chico mío, le afecta harto esto
de la pandemia porque él iba a fútbol y todo eso. Como ya no se podía salir, engordó, pero la ociosidad le dio hambre. Oh, demasiado, le dio ansiedad, pero una ansiedad full, subió como 50 kilos. bueno, yo creo que nadie salió exento de un par de kilos de más después de la No, pandemia. no, él demasiado. La ansiedad del encierro le dio, pero fuerte a él. Y ahora que ya están empezando los talleres y todo eso, ya por lo menos sale a eso. Porque a él le gusta más andar en talleres, en fútbol, que estar metido en el celular. Él, Bueno. por lo menos no está metido en el celular. El de 20, ese sí, por el se amaneciera en el computador. Ahí va a tener que usted poner un poco más de reglas para que... No, ahora ya empecé a trabajar, así que Ah, se acabó no el se puede computador. amanecer. No, Claro. ya, y está lejos porque ahora postuló para una beca y se fue a trabajar a Nueva Zelanda. Oye, Sí, una holiday se ganó laboral a Nueva Zelanda, así que está por allá. Oye, bueno, buenísimo, Sí, buenísimo. bueno, Qué buena. otro aire, pero yo lloré Qué como bueno. un mes. ¿Cómo habrá llorado esa mamá? Sí, todavía, lo echo de menos. Y ya ahora le dieron la visa por un año, pero ahora se ganó la holiday de Canadá, así que se va para Canadá. Oye, qué bueno. Sí, se va para Canadá y lo más probable es que se quede por allá porque su papá vive allá. No, y bueno, no, si igual va a volver en algún momento a ver a la mamá. No quiere, él no quiere volver a Chile. Porque dice, Bueno, que se la lleve entonces. a Nueva Zelanda y si me extienden la visa acá, me quedo acá. Y si no, me voy para Canadá. Ya no importa, hija, le digo yo, trabaje nomás para que me mande los pasajes. Ahora le toca a usted pagar la crianza, mijito. Claro. Uno no Mira, termina de ¿y criar nunca. qué relación tiene lo que estábamos hablando con la pregunta, la E, que dice, ¿cuál podría ser la causa de la actividad en la quinta normal, que esta actividad fuera más masiva que las otras? ¿Cuál podría haber sido la causa? El buen uso de la tecnología. Las redes sociales. Porque si recordamos el texto decía que se llamó o se publicó o se masificó la información a través de Instagram, parece que decía, o Facebook, hablaba de redes sociales. Sí. Entonces, ahí también lo que De decíamos... redes sociales. Y decía que... Claro, por eso, como nación, se creó ahí, la información fue más masiva en ese sector y luego se expandió a las otras comunas que llegaron a San Ramón y esas cosas. Entonces, nació desde ahí. Ahí tenemos un lado positivo del uso de la tecnología. ¿Ve? ¿Por qué creen ustedes que el texto afirma... ¿Por qué creen ustedes que el texto afirma que la actividad terminó sin incidentes? Porque no hubieron desmanes, no hubieron heridos, ningún tipo de esas cosas. ¿Y de dónde sacamos esa información? ¿De qué De parte? la noticia. De Cuando dice- Carabineros. sí, La información que entregó Carabineros diciendo que hubieron tanto o una cantidad de personas que se portaron mal, que fueron como 5, y el resto era un montón que se portó súper bien, que hizo lo que tenía que hacer. Bien. ¿Cuál es la idea principal entonces del texto? ¿Cuál era la idea principal? la noticia sobre la junta que hubo de los hip hop. Dar a conocer, ¿no es cierto? Informar sobre esta, dar una noticia, dar a conocer información sobre esta junta de hip hop. Bien. Que fue positivo a la larga, porque de Además. 5 además que fue positivo. Además, sí. Entonces, claramente estamos de acuerdo con que tienen que continuar organizándose este tipo de eventos. Lo hablábamos delante, los talleres y todas estas cosas debieran de ser constantes, una constante en las Mira, acá se poblaciones, en las vidas.
Acá en San Bernardo, por ejemplo, antiguamente cuando nosotros llegamos en el 85 a ¿Ya? vivir, se hacía, uno iba a la plaza, le daba un gusto sentarse en la plaza, comerse un helado al frente de la catedral, escuchar música, porque acá se hace las cuecas mil, ¿ya? Eso junta a mucha gente y siempre se organizan bien. Pero ahora la delincuencia ha tomado tanto terreno en este sector que ya la gente ya no va a San Bernardo ni siquiera a pasear, va a comprar y vuelve al tiro. ¿Por qué? Y en Porque todos lados, yo creo, Esteban. Yo creo que en todos sí, lados en se todas partes. empieza a oscurecer y listo. Te metiste a la casa y pusiste llave por todos lados porque ni siquiera en la casa está ahí seguro. Sí, Ni porque en el la mall. No, Ahora y que se ahora oscurece las temprano. casas parecen jaulas, pues sí tenemos que estar igual que los pájaros. Igual, tal cual. Tú miras en la ventana, abrís y tenés barrotes por todos lados. O sea, Sí. estamos encerrados nosotros, los delincuentes andan afuera. Pero tengo fe en que en algún momento esto va a cambiar. Espero que así sea. Ojalá. Para cerrar y para ver qué tan claro nos quedó la información del texto expositivo. Nómbrenme 3 características del texto expositivo que se evidencian, que se ven en esta noticia que leímos. 3 características del texto expositivo. ¿Se cumplió el objetivo? Información masiva. Se cumple el objetivo. Comunica con valores, o sea, el lenguaje es claro. El lenguaje. Que Sí. podemos comunicarnos y conversar entre nosotros sin interrumpirnos. Sí. El texto en sí. Centrémonos en el texto. Información masiva. Información masiva. Que nos dio todo detallado. Detalles, perfecto. ¿Tenemos información objetiva? Sí. Sí. Datos específicos. Bien, súper bien, súper bien. Pequeños, pequeñas, queridos míos. Pequeños, pequeñas, no, ya no estamos tan pequeños, pero debo No, no reconocer somos que ya tan estamos. pequeños. En el No, corazón. ¿no es cierto? Ya De no somos tan- conocimiento. Pero no importa, no importa, es con amor. Queridos, queridas, A mí, llegamos a mí hasta aquí. me costó comunicarme. Sí, pero de a poquito ya vamos a ir, nos vamos a ir Me acostumbrando. perdí como 10 minutos de la clase. Ay, sí, yo tampoco me podía conectar, fue No, un yo parto. no me podía conectar. No, sí fue terrible tratar de conectarme. Hoy día como que estaban las redes medias locas, estaba todo medio patas para arriba. Yo Pero la ya veía que hablaba y yo miraba y decía, no escuchaba, decía, pucha, me estoy perdiendo. seré yo, señor. No, pero ya lo logramos. Para A la mí me próxima, pasó eso en la clase de inglés, que el profesor hablaba y yo no escuché nada. Así que del inglés no sé nada. Está en YouTube igual sí, para verla, por si acaso algunos no la han visto, la de inglés. Ah, mire, maravilloso. No, y las clases van quedando grabadas, así es que Sí, están todas en cualquier YouTube. cosa, sí, cualquier cosa retrocedemos ahí y vemos la grabación. ¿Ya? Queridos, queridas, nos vemos mañana presencial, a los que nos toquen Rancagua, a los que no, la próxima clase. Un agrado, pero enorme el haber trabajado para ustedes y con ustedes. Se pasaron, son un Igualmente. súper grupo. Un súper, súper grupo. Millón de gracias. La próxima clase, profe, ¿cuándo es? La próxima clase debiera de ser la próxima semana, pero eso se los va a avisar don Andrés. Una consultita, el tema de ya, evaluaciones, ¿cómo perfecto. será? No, es solo la prueba. Es claro, es solo una prueba. Yo, por ejemplo, en lenguaje les voy a pasar la materia hasta la segunda semana de septiembre, más o menos, y por ahí ¿Ya? por el 20 ustedes tienen Ya. que ir a rendir la prueba. Ah, ok. ¿Ya? Así es Profe, que pero, por ejemplo, los que estamos en línea, tenemos que darla por línea, ¿no? No, no, presencial. presencial. La Presencial prueba en es Rancagua. presencial. O sea, voy a tener Esta que prueba viajar a es Rancagua. Sí, es solo un Sí. día, el día sábado. Y ahí nos vamos a conocer todos. Ay, qué bueno, van a Oiga, ver. Vamos a tener que cerrar los ojos voy y a tener escuchar que la viajar. voz. Entonces, Sí. Tal vez le den un lugar en específico donde No, vive es usted. solo en un colegio, porque yo di la anterior y se hace el día sábado en el colegio, parece que es el mismo colegio que están entregando los libros.
Y es Sí, el día eso. sábado se dan todas las pruebas. Ay, qué bueno, nos vamos a conocer. Y ahí nos vamos a conocer, qué bien. Ah, ya. Poquito Ahí le nos vamos a vamos a- pedir ayuda a la profe para la prueba. Lo que necesiten, aquí estoy yo. Y Acuérdense la- que somos mayores de edad, entonces no ya, no, yo no me acuerdo de nada de estudio. Mejor, más fácil se escribe en una tabla en blanco. Exacto. Ah, Para mí que no se acuerden de nada, uff, maravilloso. Maravilloso. Gracias a todos, que tengan un maravilloso fin de semana. Igualmente, gracias. que estén bien. Que estén muy Chao. bien. Igual usted Chao. también. Chao, profesora. Mucho gusto. Gracias. compañeros. Chao, gracias. Chao, chao, descansen. Chao a todos.